Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar ahora sí con nuestra tercera parte del curso de evangelismo, y hoy vamos a ver la última parte, que era la parte de voluntad, ¿verdad? Que vamos a hablar acerca de que estos son, ¿se acuerdan? Tres aspectos de las personas. ¿Cuáles son? El primero era intelecto, emociones, y este es ya muy obvio, voluntad, ¿verdad? ¿Por qué emociones, intelecto y voluntad? Porque somos creados de esa manera y Dios apela a nosotros de esa manera, porque cuando somos hechos a imagen de Dios y a su semejanza, es precisamente en estos aspectos. Entonces vamos a orar para comenzar, para que el Señor sea quien guíe este tiempo y pues sea de bendición y de provecho para todos nosotros. Señor, te damos gracias porque tú nos permites estar acá. Gracias porque venimos acá, Señor, a aprender cómo compartir nuestra fe, Señor, que al final no es algo complicado, Señor, sino que lo hacemos a veces más complicado por no ser receptivos, Señor, pero sabemos que tú puedes utilizar. Y más importante que lo que aprendemos acá, Señor, es la obra que tu Espíritu puede hacer a nosotros. Te pedimos porque nos des valentía para también hacer esto y predicar tu evangelio, Señor, tu mensaje con todo el mundo, Señor, con denuedo. Te pedimos esto y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar de la voluntad y vamos a clasificar un poquito acerca de cómo son las personas que nos vamos a encontrar afuera. Ya hablábamos acerca de algunas cosas que intelectualmente pueden apelar a nosotros, pero hay un libro que van a leer ahí que el autor se llama Tom Rainer, que se llama el libro ahí The Unchurched Next Door. Y es un libro que, bueno, van a encontrar allá al final la bibliografía por si quieren. Está en inglés, lo busqué en español y no existe, me parece, aunque tal vez alguno lo pueda encontrar. No es la única manera de ver a las personas, pero es una buena manera de poder clasificar a las personas o a los tipos de personas que nosotros podemos encontrarnos cuando estamos compartiendo el evangelio. De el menos receptivo al más receptivo. El de unchurched, que significa sin iglesia, ¿verdad? El primero, o más bien el último, es el U5, que digamos que está en un nivel 5, es el que rechaza la Biblia, la iglesia y a Dios, porque probablemente tuvo una mala experiencia. ¿Se acuerdan qué dijimos acerca del ateo? El ateo es arrogante, porque no nada más dice yo no conozco a Dios, sino dice yo conozco todo y no existe Dios. Bueno, es probablemente esta persona que en realidad lo que tiene más es una razón, más que intelectual, es emocional. Ojo con eso, porque siempre además, por eso la parte emocional es tan importante. Las personas, aunque tienen barreras intelectuales ya quitadas, se dan cuenta de que más bien las barreras son emocionales, no tanto intelectuales. Después tenemos al U4, o Unchurched 4, que es el resistente. Son los que pueden tener una posición más agnóstica, que pueden incluso creer en Dios, pero niegan la Biblia, ¿no? O niegan al Dios de la Biblia, dicen, bueno, tal vez yo creo en Dios, pero yo no creo en Dios como tú crees en Dios, yo creo en Dios de esta y otra manera, ¿verdad? Después tenemos al U3, que es el apático, y este es el más común. Digamos que no tiene creencias fuertes, pero tampoco le interesa. Bueno, está bien, pues tal vez hay un Dios, pero la verdad ahorita no, joven, ¿no? Ahorita no me interesa escuchar de Dios, no es algo que en este momento pues yo esté interesado de saber, en realidad es algo que pues no va en este momento, ¿verdad? Ese es el apático y al final, bueno, no al final, casi al final tenemos al buscador. ¿Quién es el buscador? Este es receptivo, pero tal vez tiene muchas dudas. Tal vez cree en la fe, en la salvación por obras, tal vez cree que tiene que hacer ciertas cosas para llegar al cielo, que se nos va a pesar. No entienden el evangelio, pero están receptivos. Y al final tenemos al mejor. Muy pocas veces me ha tocado personas así, pero cuando ha pasado ha sido maravilloso y es el que está listo, ¿no? Este es totalmente receptivo a las cosas de Dios. Probablemente ya alguien le predicó el evangelio, probablemente estuvo en alguna iglesia o algo. No ha tenido la oportunidad de tomar una decisión por Cristo, pero ya está en ese camino y es el más fácil de tratar, ¿verdad? Entonces, ese le vamos a llamar el listo, ¿verdad? A veces pasa de que una persona, yo le predico el evangelio y pasa, por ejemplo, de U4 a U3. Puede empezar a ser un poco más receptivo. O incluso de U5 a U3, ¿no? Esa obra la hace el Espíritu Santo.
nosotros tal vez nos alistamos para poder también hablarlo lo mejor. Entonces no nos desanimemos si de repente nos toca a una persona que se encuentra en la condición de U5 y no recibe a Cristo, ¿verdad? Porque al final puede que Dios esté obrando en su corazón y bueno, vaya avanzando precisamente en este camino. Bueno, vamos a hablar acerca de cuál es esta parte de la voluntad. Y es que el evangelio se trata de tomar decisiones, ¿ok? La única obra que nos puede salvar es creer. Decimos que la salvación no es por obras, pero cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué obra tengo que hacer para ser salvo? Fíjese lo que dijo. Ayúdenme a buscar Juan capítulo 6, versículos 28 y 29. En este contexto llegan las personas y le preguntan, bueno, queremos salvación. ¿Qué tenemos que hacer para tener esta salvación? ¿Vale? Dice el 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Qué dice? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y quién es el que Él ha enviado? ¿Ok? Jesucristo. El que Él, Dios, en Él, que Él ha enviado, ¿no? Hay dos Él, el Padre y el Hijo, ¿ok? Entonces, se tiene que tomar una decisión de creer. La única obra que nos puede salvar es creer. La Biblia enseña que algunos toman decisiones hacia Jesús, pero otros no. Entonces, al final decíamos que esto se trata de decisiones. Y es nuestra tarea, y esto es un poco duro, que cada persona con quien hablamos toma una decisión consciente de aceptar o de rechazar a Jesús. ¿Somos mandados a predicar a alguien que va a ser rechazado? Desgraciadamente sí. ¿A quién le tocó eso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento? Prácticamente a todos los profetas, ¿no? Pero si se acuerdan de Ezequiel, Dios mismo cuando le instituye su ministerio le dice, vas a ir, pero no te van a escuchar, porque su corazón pues está cerrado. Está muy triste, ¿no? ¿A quién le gustaría que le tocara un ministerio así? ¿No? Es un poco difícil de pensar que Dios nos quiere mandar a que las personas nos rechacen o que no nos rechacen a nosotros, que rechacen a Él. Pero eso lo glorifica. Vamos a verlo en 2 Corintios 2, del 14 al 16. ¿Quién me puede ayudar a leer? Y la vez pasada, editando el video, noté que obviamente no se graba cuando alguien me lo lee. Entonces, si alguien me lo puede leer con el micrófono, yo se lo llevo, se lo agradeceré mucho. 2 Corintios 14 al 16, 3 versículos. ¿Sí? Triunfantes en Cristo. No. ¿Sí? Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Muy bien. ¿Es olor grato entonces para el Señor quien se convierte? Y quien no se convierte, desgraciadamente también, porque la palabra de Dios se predicó y eso es lo que glorifica a Dios, ¿verdad? Entonces, no nos corresponde a nosotros que las personas digan que sí. A nosotros nos corresponde que las personas escuchen y la decisión que tomen, pues ya depende de ellos, ¿sale? Bueno, vamos entonces a ver la parte de la voluntad y por qué esto es una decisión, por qué Dios ha diseñado esto, ¿verdad? Ya memorizamos algunos pasajes anteriormente, ojalá los tengan, y hoy vamos a ver algunos otros, pero la vez pasada hablamos acerca, la vez antepasada hablamos de la condición del hombre. Después hablamos de la obra de Cristo, que por supuesto que es emocional, pero hoy hablamos, entiendo que soy un pecador, entiendo lo que hizo Jesucristo, pero ¿y eso a mí qué? ¿Cómo yo obtengo esa salvación? ¿Cómo conecto eso con mi realidad? Esta decisión vemos que Dios la instituyó. Vamos a leer primera de Juan 5 para leer un poquito acerca de esto. Primera de Juan 5.
versículos del 11 al 12. Lo voy a leer yo acá para que se grabe. Y dice así: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está, en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué dice ahí? No tiene la vida. Entonces la decisión es entre dos cosas: entre tener al Hijo de Dios o no tener al Hijo de Dios. Muy sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos, al Hijo de Dios? ¿Cómo reconocemos al Hijo de Dios? Juan 3:16. Para algunos no hará falta que lo busquemos, ¿verdad? ¿Quién me lo puede leer? A ver si esto funciona como en los conciertos. Y en la grabación se va a escuchar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, o cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo nosotros decidimos tener al Hijo? Creyendo. Muy simple. Esa era la obra que le decían a Jesús. ¿Qué obra tenemos que hacer? Creer. ¿Sale? Y recibir. Hay veces que dicen, o creo que proviene de un problema de cómo se ve este recibir, que las personas dicen como de que, Jesucristo toca la puerta de mi corazón y yo decido si entra o no, lo cual al final es cierto. Y unos dicen, bueno, pero es que es un mandato obediencia, no es como que Jesús está mendigando en mi corazón. Pero nadie dice eso, nadie dice que Jesús esté mendigando en mi corazón. En realidad, yo estoy abriéndole la puerta porque al final Él me da esa potestad de poder o no aceptarlo a Él. Pero pues obviamente es un mandato y no podemos quitar ese mandato, porque al final quien no cumple ese mandato, ¿dónde terminará? Quien no cumple el mandato de recibir a Cristo, ¿dónde termina? En el infierno, ¿verdad? Pero bueno, esto de recibir es bíblico, si no, no tendríamos este pasaje. Vamos al Evangelio de Juan. Y estamos yendo un poquito rápido, pero veo que varios están tomando ahí fotos. Lo que pasa es que el propósito de hoy pues va a ser que practiquemos estas cosas, y de hecho les quiero enseñar un pequeño método muy sencillo. Juan capítulo 1 versículos 11 y 12. Dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces, ¿quiénes son los que reciben a Cristo? Los que creen. Y los que creen tienen al Hijo. Y los que tienen al Hijo tienen salvación, ¿no? Los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces son varias cosas, ¿verdad? Jesucristo hizo esta obra por mí. ¿Qué es lo que corresponde? Creer y recibir, ¿no? ¿Por qué decimos creer y recibir? Porque una cosa es creer en Dios, una cosa es creer en Jesucristo y otra cosa es recibirlo, yo personalmente como mi Salvador. ¿Quiénes creen en Dios y tiemblan? ¿Y ellos recibieron a Cristo como su Salvador? No, al contrario, ¿verdad? Creyeron en Jesucristo, lo conocen y bueno, pasa. No me acuerdo si lo dije la vez pasada, pero yo solamente una vez en mi vida me encontré con una persona que creía en Jesucristo y como los demonios no lo quería recibir. Era una adoradora de la Santa Muerte y literalmente me dijo: yo creo en Jesús, yo sé todo lo que hizo por mí, pero no lo quiero recibir. Está muy duro ese corazón. Nada más una persona he conocido. Corazón tal vez influido por algún demonio, pero bueno, eso es lo que nosotros tenemos. Que una cosa es creer en Jesucristo, en lo que hizo, y otra cosa es recibir, tomar una decisión personal de que quiero que Él transforme mi corazón. ¿Sale? Ahora, vamos a hacer esta pregunta del ¿por qué hacemos una oración? ¿Han visto o quién recibió a Cristo haciendo una oración? ¿Ok? Algunos no. Yo creo que es posible recibir a Cristo sin una oración, porque al final una oración no nos salva. Y a veces tendríamos dudas acerca de qué debe decir esa oración, o no hay un machote en internet de esa oración. Pues no hay, de hecho tampoco se encuentra en la Biblia. Pero ahora vamos a aclarar esto. Una oración no salva a nadie,
¿ok? La fe en el Hijo de Dios, la fe en Jesucristo, creer en Él es lo que realmente nos salva, no hacer una oración. Sin embargo, la oración es una manera de poner en sintonía. ¿Se acuerdan que decimos mucho eso acerca de la oración? La oración tiene el objetivo de poner en sintonía la voluntad de Dios con la mía. Y esto es una buena manera precisamente de recibir a Cristo, de guiar a las personas. Entonces, tiene el propósito de poner en sintonía la voluntad de Dios con la de las personas. Entonces, conviene hacer una oración, por eso lo hacemos. ¿Es un mandato en el libro de los Hechos o por Pablo que hagamos una oración con las personas que reciben a Cristo? No, no es un mandato, no es doctrina, pero vemos que es conveniente porque es una manera en la que las personas por primera vez hablan con Dios. Si quieres. El pasaje que nos habla de invocar sobre el Señor, cualquiera pues que invocare al Señor será salvo. Entonces es por eso que llevamos a las personas pues también a hacer una oración, porque ahí verdaderamente pues está invocando al Señor, porque si lo cree, lo va a hacer, ¿no? Así es, en Romanos capítulo 10 vamos a encontrar esa parte de que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es precisamente además en un contexto en que había persecución en la iglesia y muchas personas negaban a Cristo. Cuando las personas invocaban en ese momento, pues eran las personas que realmente eran salvos porque estaban dispuestas incluso a morir, ¿no? Pero bueno, entonces esa es la oración. ¿Qué es conveniente que contenga, digamos, esa oración? ¿Se acuerdan que hablábamos acerca un evangelio chiquito que encontrábamos como todos los aspectos del evangelio en el libro de Corintios? ¿Sí? ¿No? Bueno, lo veíamos la vez pasada, igual aquí lo tengo en las diapositivas, a rato regresamos, pero digamos que ahí encontramos puntos muy convenientes, muy sencillos acerca de qué es lo que debemos hablar y qué es lo que debemos o podemos enseñarle a las personas acerca de cómo orar, porque al final ese es el compromiso que están haciendo con Dios cuando reciben a Jesucristo. Reconocemos primero, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo conforme a las Escrituras. Es muy importante que sean las tres cosas. La muerte, a veces nada más hablamos de la muerte, no hablamos de la resurrección. Cristo murió por ti, pero no decimos Cristo resucitó por ti. ¿Y Cristo resucitó por nosotros? Sí, por supuesto, porque si no hubiera habido resurrección, dice la Biblia, vana es nuestra fe. Jesucristo pagó el precio del pecado, pero no solamente pagó el precio, sino que Él venció el pecado, porque la paga del pecado es, ¿y qué venció Jesucristo? Y con la muerte, el pecado, ¿no? Su consecuencia. Entonces es muy importante esa parte. La sepultura, obviamente, eso hace mucho más difícil la obra de la resurrección, entonces es una parte. Ahí podríamos agregar, por ejemplo, el que fue visto por algunos testigos. Creo que en la oración tal vez no es el punto clave, pero bueno. Ahora, otra cosa que podemos reconocer o que debemos tal vez o podemos incluir en esa oración para guiar a las personas es que esto no es algo externo, sino que esto es algo que aplica a mi corazón, ¿verdad? Que esto fue para salvarme a mí personalmente. Señor, gracias porque me has salvado. Porque esta obra que tú hiciste, muerte, sepultura y resurrección, a mí personalmente me ha dado salvación. No nada más al mundo, sí es cierto, al mundo, pero parte del mundo soy yo. A mí me has dado esto, Señor. Y la declaración de que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Hay todo un debate teológico acerca de si es necesario el señorío de Cristo para poder ser salvos o no y tal. Y bueno, realmente yo creo que incluso eso se va a conceptos un poquito extremos y un poquito teológicos, muy, yo incluso diría filosóficos, porque es a veces formas de pensar del hombre y cómo ver estos conceptos, ¿no? Del señorío. Pero algo que reconocemos es que el Señor tiene que ser nuestro Señor y es nuestro Salvador, ¿verdad? Si nosotros reconocemos a Cristo nada más como de lejitos y como de, bueno, está bien, Señor, moriste por mis pecados, pero yo quiero seguir pecando y no quiero que me selles con el Espíritu, no quiero que me enseñes a vivir de una manera santa, pues creo que al final está perdiendo un poquito el propósito del mensaje que predicamos, ¿verdad? Entonces, no es que por predicar el señorío ustedes le van a decir a las personas, oye, ¿sabes qué? A partir de ahora tus diezmos, aguas, porque si no, no eres salvo, o si te equivocas,
significa que el Señor no está señoreando tu vida. No, significa que las personas tienen una disposición de dejar que su corazón empiece a ser guiado por Dios y no por ellos, ¿sale? Es como decir, yo voy a ceder el volante, entiendo que soy un poquito terco, que me va a costar, pero yo quiero ceder, ¿ok? Yo quiero empezar a ceder el control de mi vida. Eso es reconocer a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, lo que decíamos hace rato, reconocer a Jesús es un acto de obediencia, pero no todos obedecen. Ahora, ¿por qué decimos que es un acto de obediencia? ¿La obediencia es buena en sí? ¿Sí? ¿No? Vamos a ver. Romanos, y vamos a leer 10:16. Yo voy a leerlo con ustedes porque no nada más es esa parte, pero vamos a leer el 10:16. Dice así. Aquí. Vamos a leer desde el 15. Que es la parte que estábamos hablando, ¿no? ¿Cómo invocarán a aquel aquel en el cual no han creído? 14. ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predica? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿No? Entonces ahí sabemos que es un paso de obediencia. Pero la obediencia en sí no podríamos decir que es un acto bueno. Romanos capítulo 6, versículo 16 también. Y está hablando precisamente el capítulo 16 acerca de todo el pecado y las consecuencias. Después en el capítulo 7 sigue hablando del pecado. ¿Se acuerdan de esta parte de miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso está justo después de esta parte. Bueno, el 16 dice así. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Dice ahí que sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, ¿el carácter de la obediencia es bueno en sí? Yo diría que no. La obediencia es neutral. A quien obedezco es quien puede ser bueno o malo. ¿Ok? Hay quien de repente dicen, es que, y es ojalá no lo hayan escuchado tanto, pero ya de repente hay cada persona que enseña en internet también y dicen, bueno, es que si tú predicas el evangelio, predícales nada más una vez y nada más. ¿Por qué? El Señor va a decir si esta persona es salvo o este no. Usted es salva, usted no, usted sí, usted no, usted sí y usted no. Y usted va a tener un corazón más receptivo, pero tú vas a tener un corazón más duro. Y dicen que esa es la manera en la que Dios opera, porque al final la obediencia resulta de un corazón bueno. Ojo, eso es lo que dicen las personas. Dicen que la obediencia es algo bueno y la Biblia sí muy bien dice que nosotros no podemos hacer nada bueno. Entonces, cuando obedecemos a Dios, estamos diciendo que nosotros obramos bien. Entonces, en eso se justifica de repente el hecho de decir, como el hombre no es bueno, tampoco puede obedecer al llamado, sino que Dios obedece por ti. Eso me cuesta trabajo porque en realidad la obediencia no es ni buena ni mala. La obediencia es neutral. La obediencia es obediencia. ¿Quién es bueno, quién es? ¿Y qué es malo? Por ejemplo, obedecer. El pecado. ¿Puedo obedecer al pecado? ¿Quién alguna vez ha obedecido al pecado? ¿Y fue buena esa obediencia? ¿Alguna vez han obedecido a Dios? ¿Y son buenos ustedes por obedecer a Dios? ¿Quién es bueno? ¿Me explico? Ok, entonces ojo porque ahí de repente van a haber personas que les van a decir, no, Dios obedece por ti. Yo en lo personal pienso que esa es una decisión que nos corresponde a nosotros. Dios nos dio esta libertad de poder decidir. No somos robots programados, ¿verdad? Unos para maldición y otros para bendición. Aunque hay pasajes que sí nos muestran algunas cosas ahí, no vamos a meternos en esos temas. Ahora, no es nuestra labor convencer a la gente. Nuestra labor ya dijimos que es ¿qué? Predicar. ¿Algunos qué van a hacer? Rechazar. Unos van a creer, otros van a rechazar, pero nuestra responsabilidad no es convencer a las personas. Muchas veces yo he llegado con personas y de repente, más cuando estaba en el instituto bíblico, yo iba con mucho ímpetu hacia las personas y les decía, ¿verdad que quieres recibir a Cristo?
Y yo era así como, sí, pues sí, para que ya te vayas, ¿no? Pero sí, está bien. Bueno, haz una oración conmigo y dila fuerte, ¿sale? Dios, gracias porque moriste por mí en la cruz y esto. ¿Verdad que ya eres salvo? ¿Verdad que ya? Sí, muy bien. Ok. Y como para hacerme feliz, pues yo me daba cuenta de que como que hacían eso. Es una como forma que a veces tenemos para poder predicar. En el Instituto Bíblico, además, a nosotros nos daban papelitos de confesiones de fe y había quien llegaba y decía, mira, yo tengo 2. Pues yo tengo 10. Y eran ese tipo de confesiones, ¿no? A ver, ¿verdad que todos quieren recibir a Cristo? Yo en lo personal pienso que no vale la pena obligar a las personas si no van a tomar una decisión adecuada. Porque al final Dios se glorifica tanto en almas salvadas como en almas que rechacen. Es una desgracia. Ojalá y Dios hace todo lo posible para que las personas se conviertan. Pero desgraciadamente Él mismo sabe que eso no va a ser una realidad. Los corazones de las personas son duros. Juan 16:8, nos va a hablar de quién es la responsabilidad de que las personas decidan tomar una decisión por Cristo. ¿Quién me lo puede leer? Con micrófono. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convence a las personas? Y ojo, ¿de qué los convence? ¿De recibir a Cristo? De justicia, de pecado y de juicio. El Espíritu Santo le hace ver a las personas. Por eso, al final, sí hacemos nuestra obra, pero la mayor obra, ¿quién la hace? Dios, el Espíritu Santo. Entonces, bueno, ahí tenemos esa partecita. Ahora, vamos a leer este pasaje, que yo lo puse ahí en pantalla, 1 Timoteo 2, del 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, contradiciendo lo que decíamos que algunas personas piensan, ¿verdad? Y ahí yo he escuchado cosas rarísimas como de, bueno, van a ver esto en internet después y tal vez me van a escribir ahí o algo, mejor. Pero bueno, he escuchado que a veces hay una diferencia entre el deseo de Dios y la voluntad de Dios. Y a mí es como de, bueno, puede ser porque al final el deseo de Dios es que yo obedezca y su voluntad es darme libre albedrío, ¿no? Pero bueno, el deseo de Dios es que todas las personas sean salvas. Por eso no creemos que Dios dijo tú sí, tú no, tú sí, tú no. Dice, tú decides, tú decides, tú decides, tú decides, tú decides. Eso es lo que nosotros pues creemos, ¿verdad? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el deseo de Dios es que todos procedan a arrepentimiento. ¿Algunos? No, todos. ¿Sale? Bueno, pues como les dije, esto iba a ser corto porque más el día de hoy va a ser una cuestión práctica lo que vamos a hacer. Pero bueno, vamos a terminar simplemente con una bibliografía, que es lo que ustedes pueden ver ahí. Lo del seminario ya les dije, aunque si a alguien realmente le interesa, le doy el número de la persona que me dio a mí este material y pueden ver si lo contactamos. ¿Ok? Pero bueno, entonces estos son algunos puntos. ¿Cómo entonces llevamos esto a la práctica? Cuando hablamos con las personas, les hablamos de la obra de Jesucristo. Bueno, primero mostramos su condición. Les hablamos de la obra de Jesucristo y cómo conecto yo con esa obra. Por medio de la voluntad, ¿ok? Y la voluntad es una decisión, la decisión de creer. La fe es lo que me conecta con esa obra de Dios. Y el recibirlo personalmente, ¿no? Los pasajes que veíamos anteriormente. Entonces, realmente pues creo que no sé si hayan dudas en esta sección y me gustaría rápidamente hacer un método que me compartió mi amigo Richard, del que vino la vez pasada y que lo estuve investigando y me gustó bastante. Apenas el día de hoy lo pude ver un poquito, entonces puede que me equivoque al hacerlo un poco. Pero antes de comenzar con ese método, que es una forma sencilla que ustedes pueden aprender de cómo predicar el Evangelio, me gustaría ver si hay alguna pregunta o duda de lo que hemos visto el día de hoy. ¿No? Ok, todo clarísimo. Vale, vamos a ver. No voy a hacer preguntas tampoco ni nada.
Estoy pensando en cómo hacerlo.